Continuamos. Muy buenos días, amigos de Canal 10 y de Radio 620. Hoy es sábado 25 de julio y les saludo con mucho gusto a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador de este espacio informativo y su titular. Y en este sábado hemos preparado para ustedes una serie de temas que nos parece interesante. Lo hemos dividido fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado está la economía, por el otro lado está la política. En el primero de los casos, se acaban de dar a conocer algunos reportes de parte de Comeval y también de parte del INEGI que nos dice que la realidad económica de nuestro país no es la mejor. Por el otro lado, por el de la política, es importante analizar qué es lo que sucede, por ejemplo, con partidos como Acción Nacional y como el Sol Azteca. Pero si ustedes gustan, iniciamos con el primero de los temas. Y es que el México, según los reportes que nos dio el Consejo que tiene como tarea evaluar justamente las políticas económicas que inciden directamente en la población. Según este Consejo nos dice que cada día en México los pobres son más pobres. Hay cifras que alarman, por ejemplo, 50.6 millones de personas en nuestro país padecen pobreza en el patrimonio, es decir, no tienen los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Vamos a iniciar con este tema, cada día más pobres. Ernesto Cordero, secretario federal de Desarrollo Social, lo dijo con toda claridad. El aumento de la pobreza de patrimonio, de capacidades y alimentaria en los 2 primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón son solo baches, ya que la tendencia histórica en este rubro es a la baja. Quizá para el funcionario federal se trate solo de baches, de contratiempos lógicos en medio de un clima de crisis mundial. Sin embargo, habría que hacer un repaso de cifras que ilustran de manera descarnada la dimensión de las imperfecciones en el camino. De acuerdo con el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2006 y 2008 el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria en el ámbito nacional aumentó del 13.8 al 18.2%. Además, el porcentaje de personas en condición de pobreza de patrimonio en el país se incrementó de 42.6 a 47.4%. En el primero de los casos, aquellos que tienen una alimentación deficiente en México aumentaron 4.4%. En el segundo, los que han visto que su patrimonio personal, es decir, su riqueza, se ha reducido, se incrementaron 4.8 unidades en los 2 últimos años. Si se habla de números duros, la información que tiene como base la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares del 2008 del INEGI arroja un dato frío. En ese año en el país había 50.6 millones de mexicanos pobres de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte. Esto aunque dedicaran la totalidad de sus recursos económicos con ese propósito. Por otra parte, 19.5 millones de personas eran pobres alimentarios, lo que se traduce en la incapacidad para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si destinaran su dinero exclusivamente para ese fin. Es cierto, algunos indicadores se han comportado a la inversa. Por ejemplo, hoy menos niños de entre 8 y 12 años de edad dejan de ir a la escuela. Además, ha crecido la dotación de servicios como luz, agua y piso firme. Esto también es cierto. A pesar de ello, la realidad es que al término de los 2 primeros años del actual sexenio federal, los pobres en México eran más pobres, y las posibilidades de que dejaran de serlo, es decir, de que saltaran de clase económico-social, en este país solo era posible para 1 de cada 10. Para Ernesto Cordero se trata solo de baches. Él mismo lo dijo. Como dijo antes que lo peor había pasado ya. Como antes Agustín Carsten, secretario de Hacienda, había dicho que sería un catarrito y nada más. Como antes, tantos han dicho tanto. La verdad es que la vida en México para muchos es cada día más difícil. Ojalá que pronto haya una tarea de reorganización y los que deben hacerlo se pongan a trabajar, pues, si se trata de baches, el camino está lleno de ellos. Pero bueno, es obvio que debemos tener presente
aquel mes de octubre del año pasado. Justamente en octubre de ese año se dio lo que podríamos llamar como el error de octubre, así como hubo un error de diciembre en el 94, bueno, en este caso también se dio un error en octubre. Hay que recordar que la crisis viene por el mal manejo de la crisis hipotecaria dentro de Estados Unidos, un error de cálculo de los economistas supuestamente más prestigiados del orbe, pues dio al traste con la economía no solamente de ese país, sino en todo el mundo. Sin embargo, también da la impresión que dentro de México las cosas no se han manejado de manera eficiente. Y vaya, si esta crisis nos llegó de fuera, habría que decir entonces que la crisis se ha hecho un problema todavía más agudo en nuestro país. Lo hemos acabado de escuchar en el reporte, en donde nos dice que cada día los pobres son más pobres. Pero hablando, por ejemplo, ya en el ámbito de la economía local, Durango, bueno, pues tiene ya un buen rato que no repunta en materias, por ejemplo, como el empleo, como el poder adquisitivo del salario, como la posibilidad de las familias para crecer en el ámbito de la economía. Y es que esta crisis que nos llegó de fuera ha venido a radicarse y a profundizar aún más las condiciones difíciles por las cuales nuestra entidad tiene ya un buen tiempo atravesando. Por eso es importante analizar a través de este trabajo que nos presenta nuestra compañera Indra Muñoz en Durango, ¿cuáles son las secuelas de esta crisis? Nada más alejado de la realidad que México padece desde siempre y que, por increíble que parezca, empeora día con día. La pobreza, la carencia, el hambre traspasan las frágiles paredes de más de 50.6 millones de hogares en el país. Y la cuenta avanza día a día, con 2.3 millones de mexicanos sin empleo a junio de este año. ¿Qué más se puede esperar? El aliento huele a hambre y la vida a desesperanza, y así lo demuestran los indicadores del INEGI. Y es que tan solo de junio de 2008 a junio de 2009, el índice de confianza del consumidor cayó en un 10.6%. El hambre se ha vuelto la compañía inseparable de miles de personas, también en Durango, uno de los estados más pobres del país. En el año 2000, Santa Clara, Xúchitl, Nombre de Dios, Puanas, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, Canatlán, Tepehuanes, Guanaceví, Hidalgo, Rodeo, San Juan del Río, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero y Nazas tenían entre el 20.4 y el 32.6% de su población en situación de pobreza alimentaria. Pero la urbanidad no alejó a la capital del estado, que en ese mismo año tenía entre el 8.2 y el 20.4% de su población en pobreza alimentaria. Pero en el indicador de pobreza patrimonial las cosas no son muy distintas. En el año 2000, 14 de 39 municipios reportaron que entre el 41.8% y el 53.4% de sus habitantes vivían en situación de pobreza patrimonial. 5 años más tarde, y pese a los discursos triunfalistas de desarrollo y progreso, en municipios como Gómez Palacio, Cuencamé, Pánuco de Coronado, Inde y Vicente Guerrero mostraron un cambio significativo en la incidencia de pobreza alimentaria, mientras que la situación de pobreza de Guanaceví y San Juan del Río recrudeció. Solo el municipio de Canelas logró un avance positivo en 5 años. También en 2005, 14 municipios tuvieron cambios en el indicador de pobreza de patrimonio, entre ellos Ocampo, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, entre otros. Pero para el 2009 la situación no mejora. Durango sigue siendo de los estados más pobres del país y las tasas de desocupación se han posicionado incluso por encima de la media nacional. La cara de la miseria se ha ramificado en varias vertientes. Por un lado, la demanda de apoyos asistenciales ha aumentado descomunalmente. No ha mermado, o sea, seguimos teniendo un aumento importante de peticiones. Tratamos de apoyar en la medida de las posibilidades también. Hay gente que no podemos apoyarle al 100%, pero ya en algo que podamos hacer en conjunto con Patrimonio de la Secretaría de Salud, con el DIF municipal y todos en conjunto, podemos ir sacando los problemas que tenemos. Por el otro, la situación ha obligado a las autoridades a aumentar el monto de los apoyos. La situación tan difícil que vive México y que vive todo el mundo. Yo creo que fue en toda la República y no somos la excepción. Este año, con todos los programas que maneja la CESOL, yo espero que ejerzamos un poco más de 1.200 millones de pesos. Este año puede no ser la excepción. Puede no ser la excepción porque los estados donde tuvieron elecciones para gobernador hay cambios
Entonces ahí puede haber recursos que podemos aprovechar. La corrupción, la pobreza y la exclusión social, interminables elementos de este círculo vicioso en el que se ha convertido el diario vivir en nuestro país. Y mientras los ricos escasean, los pobres se reproducen como cucarachas en la alacena. Háblenos 836-0736 y 836-1767.